Veníamos bien, otro programa de política, con la conducción de Rubén Bárcena y la producción de Natalia Ferrante. Producción general, sección 8 política, Infoplatense y Papercraft. Ahora vamos a conversar con Natalia Aruguete, quien es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Quilmes, es magíster en Sociología Económica por la IADE SUSAM e investigadora del CONICET. Yo particularmente fui a presenciar una charla de ella en la Compol, y ella, digamos, tiene un enfoque, ha estudiado las fake news y el enfoque. Y como estamos en la previa de la contienda electoral, donde las redes sociales virtuales van a ser terreno fértil para eso, nos pareció oportuno hablar con ella. Natalia, buen día. Rubén Bárcena te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. No, por favor. Le contaba a la audiencia que, digamos, estamos en la previa de la contienda electoral y tenemos un terreno paralelo que es el de las redes sociales, donde también hay una disputa ahí de sentidos y de comunicación, y sobre todo estamos en una etapa de alerta por el tema de las fake news, que es algo que vos has estudiado bastante. Sí. Mira, digamos, las campañas electorales y las elecciones propiamente, sí, efectivamente son un terreno muy fértil para las campañas de fake news y de desinformación, por un lado porque hay un contrincante, un enemigo claro, muy definido y personalizable, ¿no? Pero en realidad, bueno, y además de esto, lo que agrego es que tenemos antecedentes cercanos, los que son más, los que se han sobresalido más, también fueron en ocasión de campañas electorales. Sí. El caso Bolsonaro, el caso Trump, sí, son más recientes, el caso colombiano, tenemos el caso del Brexit, tenemos el caso de España, digamos, donde la derecha ha sido ahí muy fuerte en la producción y generación de fake news, de cuentas falsas para viralizar ese tipo de información, etcétera. Ahora, lo que nosotros sí empezamos a notar es que en la campaña argentina, ahora que se empiezan a perfilar las candidaturas y las fórmulas, vuelven a florecer en realidad campañas de fake news que son ciertamente estables en Argentina. Claro. Quiero decir, en otras conmociones públicas que nosotros hemos analizado, donde la conversación en Twitter, que es lo que nosotros analizamos como objeto de estudio, se han polarizado tanto, los trolls son del staff estable de la conversación digital en la Argentina. Quiero decir que se nota mucho, insisto, cuando se trata de elecciones. Claro. Son los mismos trolls con el mismo tipo de discurso que ya han tenido en Tarifazo, en Maldonado, en aborto, aunque en aborto han quedado más opacados por el tipo de conversación que se estableció en aborto. Sí. Pero esto ya ocurrió. Claro. Lo que pasa es que ahora nos preocupa, pero está instalado. Sí, no es novedoso, digamos. No, para nada. No. Hace varios años que tienen un comportamiento muy estable. Sobre todo en el marco de la polarización que tenemos en la sociedad, sobre todo, es la famosa grieta. Me parece que da como para que sea justamente un terreno fértil para este tipo de acciones de comunicación, las fake news. Sí, porque y quiero explicar por qué hablamos de que la polarización por ahí es un terreno más amable como para que la campaña de desinformación tenga lugar. Cuando las redes se polarizan, esto es, que aparecen dos grandes comunidades que contienen usuarios que solamente interactúan con otros usuarios que están dentro de esas comunidades, eso es lo que nosotros definimos como polarización. ¿Por qué decimos que los usuarios que están dentro de una comunidad dialogan entre ellos? Porque en realidad solamente aceptan y propagan contenidos que circulan
una comunidad que no es solamente una comunidad algorítmica, es además una comunidad de valores, de creencias, de cosmovisiones. Entonces hay una retroalimentación temática y de enfoque y de definición de los temas que circula al interior de esa comunidad. Claro. Y entonces lo que circula, el enfoque y las definiciones que circulan en la comunidad contraria generan disonancia cognitiva del otro lado de la grieta. O sea, aquellos temas que circulan o aquellas formas de referirse a esos temas que circulan en la otra comunidad, a mí, si estoy en la comunidad contraria, me perturban. Claro. Entonces los evito. Eso es la disonancia cognitiva. Claro. Evito toda información que me perturba cognitivamente y al mismo tiempo, ahí sí, los algoritmos y el funcionamiento más estructural de las redes sociales lo que hacen es confirmar eso porque me devuelven a mí, en mi muro, mensajes que son coherentes con aquello que yo ya expresé en alguna forma en mi actuación en las redes. Y es como que quedás inmersa en tu propia burbuja, digamos. Y quedo inmersa en mi propia burbuja. Digamos, esto de las burbujas tiene que ver con eso. Digamos, las burbujas de filtro son eso. ¿En qué medida nosotros nos conectamos con un mundo personalizado? Claro. ¿No? Un diario de Irigoyen, digamos. Claro, en nuestro propio diario de Irigoyen. Nuestro propio diario de Irigoyen. Entonces, dicho eso, ese es como el terreno, el contexto en el cual las campañas de desinformación y fake news pueden tener un terreno fértil. ¿Por qué? Porque si esas desinformaciones, esas fake news, confirman lo que ya circula, o sea, esas fake news tienen que ser coherentes con los valores y la cosmovisión que circula en esa comunidad. Entonces ahí hace pie. Claro. Y ahí yo lo acepto. Digamos, es como que cuenta el propaga. resquicio como para el terreno fértil ahí. Exactamente. Y ni siquiera como resquicio, sino como centralidad. O sea, tiene nodalidad. Claro, son nodos muy fuertes. Entonces, vos fíjate, cuando las redes se polarizan, otro de los rasgos que nosotros señalamos es que las autoridades, lo que se suelen llamar los influenciadores, pero que en un determinado evento político esas autoridades son aquellas que emiten mensajes que luego son muy propagados al interior de esa comunidad, esas comunidades se ubican en el centro de la burbuja, no solamente en el centro en términos gráficos, ilustrativos, digamos, de cómo uno lo ve en el gráfico de las redes, en los mapas tuiteros, sino que además están en el centro en términos de que sus mensajes son los que copan el escenario discursivo de esa comunidad, de esa burbuja. Entonces, esas autoridades, en la medida en la que aceptan y propagan esas fake news, aceptan y propagan o promueven, porque muchas veces esas autoridades son también cuentas anónimas o cuentas preparadas para la ocasión. Entonces, en la medida en la que esas cuentas son las que propagan los mensajes que expresarían los núcleos centrales discursivos de esa comunidad, entonces es donde tienen mayor posibilidad de circular. Porque te pongo el ejemplo, digamos, contrario. Nosotros en aborto, cuando lo analizamos, lo que veíamos es que la red aborto, o sea, toda la conversación que circuló en los días previos a la media sanción en diputados y también al rechazo en el Senado, porque en la fue en el terreno tuitero pasó otra cosa, más allá de lo que pasó en el recinto. Toda esa conversación fue poco polarizada, en el sentido de que dos cosas. Por un lado, la comunidad verde tuvo muy alta propagación y muy baja jerarquía, porque por ahí las tuiteras con pocos seguidores, que no son influenciadoras natas, tuvieron mucha capacidad de influir en sus mensajes en esa red, y además porque la dirigencia política, que suelen ser autoridades en sus burbujas de pertenencia, en este caso estuvieron en el centro. O sea, no se prendieron a una cosa fóbica y despreciativa
de lo que circulaba en sus propias comunidades, sino que esa disonancia cognitiva no fue tan clara, y entonces quedaron cercas la dirigencia política de manera transversal. Entonces eso no polarizó. ¿Por qué? Porque la burbuja o la comunidad celeste quedó muy chiquita. Claro. Explicaba menos del 15% de la interacción total. Claro, te quedaba el No te 85 quiero era verde, cargar, digamos. No era, o sea, el 50 era verde. Ajá. Y después, la dirigencia política, que suelen estar en el centro mismo de sus propias comunidades, en este caso quedaron en una comunidad en el medio, Claro. entre ambas, bastante adosada a la verde, pero en una comunidad, si querés, negra, neutra ahí, Claro. ¿no? La famosa. Pero no había diferencias entre partidos. O sea, es como si uno dijera, la política se antepuso a los partidos. Claro. ¿Entendés? Entonces, sí. lo que fue interesante ahí es que los de la comunidad celeste, que podrían ser los más intolerantes, los más troleros, los de mayores propagadores de discurso de odio, sus mensajes no pudieron alcanzar tanta difusión. Claro. No, o sea, pusieron un mensaje que no tenía tantos retweets como habría tenido si su comunidad hubiera estado engrosada con muchos usuarios ahí acompañando y esperando, listos para retuitear. Claro. Digamos. O sea, yo recuerdo Entonces, un término que vos mencionaste en una charla que yo presencié tuya, que hablabas de una especie de aristocracia tuitera, ¿no? Claro, bueno, la aristocracia tuitera... Mientras hablabas, le recuerdo a la audiencia, estamos hablando con Natalia Aruguete, quien es especialista en este tipo de comunicación, y bueno, uno de los términos que mientras ella desarrollaba el tema, yo me acordé que había mencionado que hay una especie de aristocracia tuitera, que son como estos influencers, que son los que ayudan en la propagación de estos mensajes. Claro, porque vos fíjate, una cosa también que tiene interesante Twitter, que es un elemento que nosotros ponemos como central para analizar las conversaciones, es que Twitter es una red muy jerárquica. Sí. O sea, vos me podés seguir a mí y no necesariamente yo te tengo que seguir a vos. Claro. Entonces, si a mí me siguen 40.000 personas y yo sigo a 500, yo estoy muy alta en la jerarquía. Esa jerarquía me vuelve autoridad o influenciadora. Claro. ¿Por qué? Porque en términos algorítmicos, o sea, en términos de cómo funciona la relación de las redes, mis mensajes tienen mayores probabilidades de circular en los muros de esos 40.000 seguidores. Claro. En cambio, yo voy a tener en mi muro voy a tener en mi muro los mensajes que postearon aquellos 500 que yo sigo. Entonces, cuanto más seguidores tenés, mayores probabilidades hay de que tus mensajes circulen en mayor cantidad de muros de otros usuarios. ¿Entendés? Entonces, si vos sos de ahí viene lo de la famosa aristocracia tuitera, digamos. Exactamente, la aristocracia tuitera habla de la jerarquía. Está que generando contenido. Habla de la jerarquía de la red. Por eso llamo la atención sobre aborto, claro. Porque los mensajes que alcanzaban 140.000, 150.000 retweets en la comunidad verde eran mensajes de usuarios que por ahí tenían 4.000, 5.000 seguidores, claro. Frente a influenciadores ya establecidos que tenían 4.000, 5.000 retweets. Claro. ¿Entendés? Esa sí fue una red plebeya, si vos querés, claro. ¿No? Porque los de abajo impusieron una palabra y además impusieron una palabra distinta, o sea, no una palabra ni chicanera, ni ni peleadora con otros, sino que fue una palabra muy pedagógica, de mucha claridad política, que subió mucho la calidad discursiva de la circulación de mensajes. Bueno, por eso nosotros la llamábamos la antirred. Y allí, insisto, la campaña de fake news no circuló. Porque además hay otra cuestión que nosotros solemos distinguir cuando analizamos las campañas de desinformación. Sí. Fake news no es sinónimo de noticia falsa. Claro. Porque, noticias falsas, las noticias falsas existen desde que existen los discursos. Sí, claramente. Y sobre todo desde que existen los medios de comunicación con los niveles de alcance que tuvieran. ¿Por qué? Porque, de hecho, uno podría decir, el diario de Irigoyen... Claro, era un diario hecho de todas fake news.
Claro, ¿por qué? Porque vos fíjate, en el diario de Irigoyen había una intencionalidad política de desinformar. Claro. Por el motivo que fuere, pero había una intencionalidad política de desinformar. No, muchas veces nos pasa, yo también soy periodista y muchas veces nos pasa que por ahí puede llegar a ser voluntario o involuntario, o puede estar fuera de nuestro alcance verificar la noticia para llegar a chequeo, la verdad verdadera. Claro, que además, ¿cuál es la verdad verdadera? Siempre hay confrontaciones discursivas siempre hay y un yo creo que sesgo, nunca llegamos a la verdad, claro, nunca llegamos a la verdad verdadera, pero por una cuestión de imposibilidad subjetiva. Claro. Como seres humanos no tenemos posibilidades de ver todo lo que ocurre. Entonces, la verificación o no verificación de la información no es necesariamente una fake news. Claro. La fake news es aquel discurso que está diseñado y pensado políticamente con un evento político en el que se quiere producir algo y donde se articulan determinadas elementos de esa pieza discursiva que están pensados para atacar, para desinformar, para agredir y despreciar al otro y finalmente para acallarlo. Claramente. Porque uno de los efectos más importantes que tiene estos mensajes son de acallar al otro. Acallar al otro, claro. Ese es el efecto tremendo que tiene. Exacto, ese es el efecto buscado. Claro, El claramente. efecto buscado no es cambiar el voto, porque muchos dicen, bueno, ¿en qué medida las fake news cambian el voto? Nunca los discursos cambiaron el voto. O sea, claro, pero si no menos en dejas al Argentina, otro donde... que se exprese, ya ahí estás ganando la partida. Sí, bueno, claro, ahí estás buscando, digamos, ahí estás peleando con otros medios. Exactamente. Pero nunca, porque lo que me parece interesante es desmitificar esto, porque es una ilusión que hay de que las fake news están hechas como si fuesen una aguja hipodérmica, como se creía, o sea, claro, así se pensaba en los discursos en la década del 20 del siglo pasado, del 20, en plena Primera Guerra Mundial, se decía que los mensajes y la propaganda política eran como agujas hipodérmicas que inyectaban esos mensajes se inoculaban en las cabezas de la gente, exactamente, pero estamos hablando del nazismo, del fascismo. Esa era una época como para pensarlo así. El auge de la propaganda, digamos. Claro, el auge de la propaganda. Después eso se revirtió en la década del 30-40, se volvió a revertir en la década del 60, pero nunca más se volvió a pensar en la aguja hipodérmica o en la teoría hipodérmica. Y entonces ahora es como... ¿Por qué? Porque uno de los hallazgos que hubo después de esa década del 20 era que ningún discurso cambia el voto, y mucho menos en Argentina, mucho menos en ningún lado, pero en Argentina particularmente. Tampoco en Argentina, porque en realidad en Argentina, ¿por qué cuestiones votamos? Sí. ¿Por la economía? Sí. Porque nos quedamos sin trabajo, porque, o sea, ese es un elemento, es un tema que es muy determinante, porque además suelen ser los temas que aparecen en el tope de los sondeos, o sea, hay mucha coherencia ahí. Son los temas que aparecen en el tope incluso a veces quedando desfasados de los principales temas que aparecen en las agendas mediáticas. Claramente. ¿Entendés? Entonces, nosotros votamos por la desocupación, por la pobreza, o sea, cuando nos vemos sin trabajo, por la inflación, que es un tema muy argentino. Te rompe el bolsillo directamente la inflación. Exactamente, entonces uno no vota por las fake news porque te pongan que... Sí. O por el tema de la transparencia y todas esas cuestiones que, digamos, uno prioriza otra cosa. O por la corrupción, no, claro. Ojo, probablemente sí sea cierto que la corrupción se haya logrado instalar en la agenda pública. Pero vos, cuando analizás la agenda pública, tenés que analizar distintos tipos de agenda. Claro. O sea, nosotros tenemos una agenda intrapersonal, que es esa preocupación con la cual nos levantamos todas las mañanas. Tenemos una agenda interpersonal, que es sobre la cual hablamos con los amigos en el bar. Claro. Y tenemos una agenda percibida. Yo creo que la corrupción está dentro de la agenda percibida. O sea, nosotros creemos que la corrupción es importante a la hora de decidir los próximos proyectos políticos que queremos en el país. A mí me parece que no. Claro. Que la mayoría de la gente va a votar porque necesita que esta crisis económica se revierta, ¿no? No porque
no por los bolsos de López. Digamos, nadie vota por los bolsos de López, me parece a mí, humildemente. Y lo mismo pasa con las fake news, nadie vota por las fake news. Claro. Porque además no somos tontos, la audiencia no es tonta, la audiencia no es tan fácil, si no estaríamos en el mundo de Huxley, seríamos todos felices. Exactamente. Claramente. Natalia, te agradezco mucho la comunicación, la verdad que es un tema que a nosotros nos apasiona y bueno, tener la posibilidad de conversarlo contigo es un gusto que nos damos. Bueno, les agradezco muchísimo que me hayan llamado y bueno, y para Frenchy con el programa. Para Frenchy, muchas gracias. Buen día. Un beso muy grande, hasta luego. Veníamos bien, otro programa de política.